Saludos cordiales, distinguidos participantes. La Universidad Abierta para Adultos, UAPA, y quien les habla, María Rosalba Díaz Enríquez, le damos nuevamente la bienvenida a esta su asignatura, los sujetos procesales. En esta ocasión abordamos los contenidos que forman parte de la unidad 4 del programa de esta asignatura bajo el título La víctima. A estos fines, definir el concepto víctima resulta obligatorio abordando la normativa procesal penal modificada por la Ley 1015, que establece en su artículo 83, se considera víctima en primer orden a la persona ofendida directamente por el hecho punible. En segundo lugar, al cónyuge o unido consensualmente, hijo, padre biológico o adoptivo, parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, a los herederos en los hechos punibles y cuyos resultados sean la muerte directamente de la persona ofendida o una imposibilidad física de ejercer directamente la acción. Y en tercer orden, a los socios, asociados o miembros respecto de los hechos punibles que afectan a una persona jurídica cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan. De acuerdo a CREOS 2022, la víctima es quien el Estado debió proteger para impedir que en su contra se consumara el atentado al derecho penalmente tutelado. A su vez, la doctrina hace una clasificación de las distintas clases de víctimas, atendiendo a su posible participación en el hecho o correlación de culpabilidad entre la víctima y el infractor, donde se ha llegado a plantear que a mayor culpabilidad de uno, menor culpabilidad del otro. Derechos a las víctimas. Desde los tiempos antiguos se ha venido analizando el proceso penal, colocando como eje central al imputado o anteriormente llamado delincuente o procesado y sus derechos. No obstante, en las últimas décadas, el derecho moderno internacional, hemos venido observando que ha habido un cambio con relación al tema de la víctima, con respecto a sus derechos, reconociendo la importancia que tiene como titular del bien jurídicamente protegido y que ha sido lesionado por el hecho punible. República Dominicana no es la excepción, así que la más reciente modificación de la normativa procesal penal, que es la Ley 1015, al enunciar los derechos de la víctima en el proceso penal, establece en su artículo 84 que sin perjuicio de que lo que pueda adquirir al constituirse como querellante, la víctima tiene los derechos siguientes: recibir un trato digno, ser respetada en su intimidad, recibir protección y seguridad para él y su familia, intervenir en el procedimiento conforme lo establecido a la normativa procesal penal, recurrir todos los actos que den por terminado el proceso, ser informado de los resultados del procedimiento y del proceso, ser escuchada antes de cada decisión que implica la extinción o suspensión de la acción penal, aunque ella no lo solicite, recibir asistencia técnica legal gratuita en caso de insolvencia económica de conformidad con la normativa, a presentar actos conclusivos que considere pertinente luego de constituirse en querellantes en los casos de instancia privada. No obstante, el Ministerio Público reitere su archivo. A la luz del artículo 33, la víctima puede solicitar incluso al Ministerio Público la conversión de la acción pública en acción privada, cuando el interés público no esté gravemente comprometido, y debe así concederlo el Ministerio Público. En sus calidades, en el devenir del proceso penal, la víctima puede adoptar distintas calidades, tales como son el de actor civil, querellante, testigo, denunciante, acusador principal en los casos de acción privada. Puede adherirse a la acusación presentada por el Ministerio Público en los casos de acción pública o presentar su propia acusación. En los casos de acción pública en instancia privada, la víctima motoriza la acción a través de la presentación de la denuncia o querella ante el Ministerio Público.
También otra condición puede ser la de actor civil y sus facultades. De acuerdo a lo establecido en el artículo 118 de la normativa procesal penal, quien pretende ser resarcido por el daño derivado del hecho punible debe constituirse en actor civil mediante demanda motivada. Dichas motivaciones pueden estar contenidas en la querella instrumentada por el querellante si se trata de resarcimiento de carácter económico con el que el legislador pretendió paliar el daño sufrido por el hecho punible, siempre y cuando de que se trate de la misma víctima. Es preciso señalar que el actor civil es otra calidad que mediante la representación técnica puede adoptar la víctima y quien se considere afectado en el proceso penal, y que jamás podrá hacerlo el Ministerio Público, ya que su rol es solicitar una sanción penal privativa de libertad. De ahí la importancia de la asistencia técnica legal gratuita a la víctima en caso de insolvencia económica, lo cual es establecido en la normativa procesal penal modificada por la Ley 1015, su artículo 27, como un principio a su favor y como uno de sus derechos establecido en el artículo 84, numeral 8. Ese servicio existe en la Procuraduría General de la República bajo la dirección que lleva por nombre Servicio Nacional de la Representación de los Derechos de las Víctimas, con sede en el Distrito Nacional. El querellante y sus facultades es una de las calidades que puede asumir la víctima de cara al proceso penal. De acuerdo al artículo 85 de la normativa procesal penal, modificada por la Ley 1015, puede decir que es la condición especial que puede ser adoptada por la víctima de una infracción en el devenir del proceso penal, siendo que esta facultad logra incluso asimilarse a la del Ministerio Público, pero en condición de acusador privado y en contra del imputado. La presentación de la instancia por parte del querellante está regulada por el artículo 268 de la misma normativa procesal penal. Una de las novedades que trajo consigo la normativa procesal penal es la democratización del ejercicio de la calidad del querellante, a reconocer derechos de constituirse como tal que tienen asociaciones y fundaciones sin fines de lucro vinculadas a intereses colectivos y difusos relativos a infracciones tales como la protección del medio ambiente, recursos naturales, la preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico y arqueológico. Otro título importante es el de la víctima como testigo en el proceso penal. La víctima puede acudir en calidad de testigo de los hechos que han dado origen al proceso, resultando en ocasiones una forma hasta de revictimización necesaria en contra de la víctima, toda vez que en la etapa preparatoria debe repetir la narrativa de los hechos a los distintos operadores y auxiliares del sistema, como una forma de recabar informaciones precisas que permitan establecer las circunstancias objetivas en que ocurrieron los hechos, y no obstante debe mantener testimonio firme y coherente durante las etapas intermedias y de juicio. Esto con excepción de las personas menores de 18 años que en calidad de testigo y víctima declaran haciendo uso de un procedimiento especial denominado cámara Excel. Otro tema es el principio que rige la participación de la víctima en el proceso penal. Por último, y no menos importante, al abordar los principios que rige la víctima en el proceso penal, debo referirme a los derechos de la víctima, siendo uno de los principios establecidos a la luz de la normativa procesal penal en el artículo 27, que ya le había citado anteriormente, estableciendo que la víctima tiene derecho a asumir su representación y a ser representada por un representante técnico de su elección. Si no tiene capacidad económica para designarlo, el Estado debe proveer uno. Este principio, a su vez, viene a garantizar de alguna manera otro principio, que es el principio de igualdad de las partes ante el proceso, inmerso en el artículo 12 de la normativa procesal penal, estableciendo que las partes intervienen en el proceso en condiciones de igualdad para el pleno y restricto ejercicio de sus facultades. Sin embargo, no fue sino hasta la modificación de la normativa procesal penal mediante la Ley 1015, cuando se planteó la obligación por parte del Estado de proveer a la víctima de un representante legal que garantice sus intereses,
en caso de insolvencia. No obstante, según el autor Roberto Quirós, en su obra La víctima en el proceso penal, derechos y prerrogativas, la victimología reconoce una caterva de principios generales que estaban ya reconocidas en la Declaración de la ONU sobre principios fundamentales de justicia para las víctimas, tales como principio de acceso a la justicia, principio de respeto a la víctima, principio de información a la víctima sobre sus derechos y garantías, principio de celeridad, principio de resarcimiento equitativo, rápido y posible, principio de solidaridad, de asistencia integral. La revictimización secundaria, señores, al hablar de la víctima en el proceso penal, resulta lastimosamente necesario, y aunque sea de soslayo, referirnos a la revictimización secundaria, que de acuerdo también al autor Quirós 2022, se trata del desconocimiento de la víctima sobre el proceso penal, al que se le llama, ¿sí? Desconoce su finalidad, funcionamiento, ventajas, e inconvenientes que le pueden reportar este proceso, porque no es informada de manera debida y como lo establece la ley. Más allá de esta definición, me atrevo a agregar que la revictimización secundaria o revictimización es la respuesta que da el sistema a una víctima, haciendo que la persona reviva la situación traumática y vuelva a asumir el papel de víctima. Esta vez no es solo como víctima de un delito, sino de la incomprensión del sistema, la falta de empatía, de apoyo, respeto a su condición de víctima. Es aquel comportamiento que desde mi doble rol de docente y ministerio público les aconsejo a ustedes no asumir jamás cuando le corresponda realizar un papel como actor del sistema. Hoy nosotros trabajamos para el sistema, pero mañana le corresponderá a usted y ustedes serán el relevo a la hora de impartir justicia. Bien, pero de todas maneras, el respeto a la víctima no puede negociarse nunca. En sentido general, les exhorto a que al abordar a una víctima lo hagan con todo respeto y la acojan como lo merece. Le exhorto además a que puedan asumir con entusiasmo esta asignatura, toda vez que los conocimientos que van a adquirir en ella les serán de gran utilidad a la hora de su desempeño en un caso penal, desde los distintos roles que contempla el proceso y que les pueda corresponder a ustedes representar en el futuro.